y para eso vamos a hablar con Valeria Carbones, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y es especialista en estudios sobre Estados Unidos. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Y quería empezar porque la última vez que hablamos, si mal no recuerdo, fue apenas había asumido Donald Trump o estaba por asumir. Bueno, y hablábamos y vos nos contabas un poquito qué se podía imaginar de un gobierno de Donald Trump. Y hoy te pregunto, mañana se cumplen 3 meses de que asumió, si era más o menos lo que vos esperabas o si de alguna manera la viste venir esta embestida de Donald Trump en distintas áreas, ¿no? Creo que más o menos nos imaginábamos todo esto, pero no a la velocidad en la que están pasando las cosas. Creo que no está, nuevamente, como en el gobierno anterior, Trump no está haciendo nada que no haya advertido antes o de lo que no haya hablado en su campaña, nada que no esté en la plataforma oficial y no tan oficial que se llamó el Proyecto 2025, que fue como el programa político de Donald Trump escrito con un think tank muy importante en los Estados Unidos llamado la Heritage Foundation. Sí. Pero sí, la verdad que me parece que él tomó estos primeros 100 días como para poner sobre la mesa una muestra de cuál va a ser su agenda política. Y ahora va a empezar con la agenda legislativa, porque todas las cosas que está haciendo, prácticamente nada pasó por el Congreso, algunas cosas pasaron por la Corte Suprema, que trató de ponerle un freno a algunas de las cosas que él está haciendo, pero la verdad que es una embestida contra el gobierno federal, las minorías, el seguro social, o sea, todos los aspectos están siendo avasallados por la nueva administración. Valeria Martín de Nicola, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Te llevo un poco de lo macro a lo micro, una pregunta quizá difícil, porque habría que meterse a la cabeza de Trump, que estaría bueno, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pensás vos que está buscando Trump con todo esto que está haciendo, peleándose con todo el mundo, fronteras afuera, generando mucho debate e impulsando muchas disputas a nivel interno también, la más reciente con las universidades? ¿Cuál pensás vos que es el objetivo final de Trump? ¿Qué está buscando? Mirá, yo creo que él está proponiendo un modelo de país bastante restrictivo, digamos, ¿no? Él tiene una imagen de los Estados Unidos, digamos, la pregunta constante que nos hemos hecho durante todo este tiempo es ¿qué es lo que quiere decir Trump cuando dice hagamos grande a los Estados Unidos de nuevo? Claro. ¿No? ¿A dónde nos quiere llevar? Make America Great Again. ¿A qué remite, viste? Es un poco, no quiero herir las susceptibilidades de nadie, pero es como cuando plantean en la Argentina cuando Argentina fue una potencia. Uh-huh. Bueno, entonces te remiten a una época de la Argentina en la que un grupo de la Argentina era grande, lo mismo que pasa acá, en donde una época en la cual los Estados Unidos eran una potencia, sí, que es el periodo de la posguerra, la inmediata segunda posguerra, pero en un mundo en donde existía la concentración de la riqueza, tal vez no a los niveles en los cuales existe ahora, donde había una pujante clase media, pero era una pujante clase media blanca, anglosajona y protestante, uh-huh. En donde las mujeres se habían retirado del mercado laboral. La mujer de los años 50 no es la mujer de los años 40, que es la mujer que había salido al mercado de trabajo en el contexto de la guerra. Bueno, todos más o menos conocemos el imaginario de la mujer de la década del 50, que es una mujer de su hogar, madre de sus hijos. Otro mundo, muy distinto al mundo de hoy, al mundo occidental de hoy. Y en el que además sobre todo existe la disparidad salarial. En esa época Estados Unidos vivía en el auge de la segregación racial, entonces es un periodo de los además una época en la cual Estados Unidos era el acreedor del mundo, ¿no? Un mundo que salía de la guerra, en el cual Estados Unidos le prestaba plata a todo el mundo y además imponía las condiciones de los préstamos. Que no es el caso hoy, justamente, casi invertido. Claro, que su balanza comercial era totalmente, al ser él el acreedor del mundo, tenía un enorme superávit fiscal, no tenía déficit fiscal. Es un Estados Unidos que ya no existe, esa también es la realidad. Creo que
y esto también una visión por ahí un poco más macro, el Estados Unidos que nos dejó la administración Biden, y también era el mundo de Obama, digamos, es un mundo en el cual el diálogo es multilateral. Estados Unidos no es la única potencia que existe en el mundo, y además es una potencia que no puede sostener su propia economía, por eso tiene el déficit fiscal que tiene. Claro. Entonces, Trump no está de acuerdo con el mundo multilateral, no quiere tener interlocutores, quiere imponer condiciones, y este mundo no sé si le va a responder como le hubiese respondido el mundo en 1949. Exacto. Y ahí te quería preguntar algo sobre esto último que estás diciendo, Valeria, que es este mundo que vos decís que no sabés si le va a responder. Y eso tiene que ver con el rol que está cumpliendo China o que puede llegar a cumplir China. Digo, detrás de toda la embestida comercial de Trump, las amenazas, las extorsiones y demás a distintos países sobre o el intento de aislar a China, ¿no? Todo detrás de su política está pensando en que lo que menos quiere Estados Unidos es una China que pueda competirle finalmente militarmente el poderío a Estados Unidos, porque con eso claramente cambiaría la relación de fuerza a nivel global, ¿no? A ver, lo que pasa es que a mí me parece que todos nos estamos un poco dando cuenta en el mundo occidental de que nosotros conocemos a China a través de los ojos de las potencias occidentales. Ese es el primer problema, ¿no? Que nosotros tenemos obviamente una fuerte propaganda política que viene de los Estados Unidos, que viene incluso de Europa, de la revista Foreign Affairs y de un montón de analistas que son analistas occidentales. Entonces ahora como que lentamente estamos empezando a escuchar la perspectiva china. Bueno, no lentamente, digamos, ¿no? Pero es como que es una cosa más mainstream ahora, incluso a través de las redes sociales. La primera cuestión es, y perdón si me extiendo con esto, China es el segundo acreedor de los Estados Unidos a nivel mundial. Estados Unidos tiene una deuda exterior con China que supera los 700 billones de dólares. Entonces ahí lo que tenemos es que la economía china no solamente es más grande que la economía norteamericana, sino que la controla y la puede hundir. Si si China decide vender a bajo costo todos los bonos del Tesoro que tiene de los Estados Unidos, le hunde la economía. O sea, nosotros estamos siempre del otro lado, ¿no? Con el tema de la compra de los bonos argentinos y qué pasa cuando caen los bonos argentinos y todo esto. Bueno, esto es lo mismo. Después, las economías norteamericana y China están entrelazadas de una manera que no estaban las economías, por ejemplo, soviética y norteamericana durante la Guerra Fría. Ese es el segundo problema. Antes nosotros en la Guerra Fría, que es el mundo, digamos, la lógica de Trump está un poco anclada en ese mundo, no se interconectaban esas economías. La economía soviética iba por un lado y los países que comerciaban con la Unión Soviética vivían por un lado y la economía norteamericana y los países occidentales aliados transitaban por otro lado. Ahora no es más así. Hoy tenés una interdependencia impresionante en términos de insumo, de mercado, de clientes y demás. Absoluta, totalmente. La realidad es que la economía norteamericana no puede sobrevivir sin las importaciones chinas, porque si no lo haría. Claro. A ver, o sea, si pudiera hacerlo no tendría por qué depender de la economía china como depende. Claro. El otro día escuchaba a Joseph Stiglitz que dijo algo que nosotros también en América Latina nos comemos a veces argumentos, y con esto cierro la idea, que es que en China se produce más barato, ¿no? Como que ahí la mano de obra es muy barata. No, perdón, lo decía el CEO de Apple, esto. Y la realidad es que hoy por hoy muchas empresas tecnológicas, sobre todo, que es uno de los grandes ejes de la problemática entre Estados Unidos y China, no producen en China solamente por una cuestión de que si la mano de obra es más barata o no, porque mano de obra barata hay en China y en otros lugares del mundo, y la mano de obra en Norteamérica también es barata. Eso quiero que la gente lo tenga en cuenta, se paga $7 la hora. Obviamente que en Asia hay un montón de lugares en donde se paga menos, pero lo que él decía es, la mano de obra china está muchísimo más calificada que la mano de obra norteamericana. ¿Qué dato es? Porque en Norteamérica hubo un proceso de desindustrialización, de destecnologización,
Y el desarrollo tecnológico chino es muchísimo más avanzado que el desarrollo tecnológico norteamericano. Por eso incluso Estados Unidos importa chips, por ejemplo, claro, e importa tecnología. Claro. Entonces creo que, otra vez esto, la narrativa está empezando a cambiar y el mundo es otro mundo. Y me parece que Trump está intentando controlar un mundo que en realidad Estados Unidos ya no controla. O sea, la estrategia de aislamiento a China que está proponiendo Trump va directo al fracaso, si tenemos en cuenta todos estos datos que estás contando. Y mirá, yo te puedo poner un solo ejemplo. Con este tema de los aranceles pasaron dos cosas inmediatamente. Primero, la mayoría de los países como los nuestros, tenemos una relación totalmente asimétrica comercial con los Estados Unidos. Claro. Qué sé yo, te puedo poner dos ejemplos, Brasil y la Argentina. Yo el otro día sacaba cuentas, Argentina representa, las exportaciones argentinas a los Estados Unidos representan el 0,02% de la economía norteamericana. 0,02%. Ese es nuestro mercado en los Estados Unidos. O sea, le da lo mismo, básicamente. Exacto, bueno, eso primero. Segundo, Estados Unidos importa a la Argentina, ponerle algo así como, tendría que doble chequear este dato, pero el que me salió era que era 1,5%. Si nosotros decidimos, por ejemplo, imponer un arancel de reciprocidad, que es lo que le dijo, por ejemplo, Lula a Trump, sí, dijo, yo no tengo problema, vos querés ponerme a mí un arancel, dale que va, yo pongo una ley de reciprocidad y salgo ganando. Claro. Porque lo que yo importo de tu país es más que lo que vos importás del mío. Entonces ahí es cuando Trump empezó a hacer cuentas y bajó. Y empezó a levantar un poquito. Claro. Desaceleró, pero no fue porque de repente, como él salió a decir, todos los países empezaron a llorarle. No, fue porque la mayoría de los países, incluso México, le impuso una política de reciprocidad. Claro. Lo que pasa es que en aquel momento cuando se anunciaron los aranceles, que fue el 2 de abril, si no me equivoco, sí. Con esas famosas tablas y demás, dio la sensación como que era, no te digo improvisado porque no, pero la cuenta estaba medio floja de papeles, digamos, no tenía mucho sustento. Entonces es como que lo tiraron y después empezaron a analizar quizá en detalle cada caso, sobre todo a partir de las reacciones, ¿no? Y ahí se empezó a acomodar. Valeria, te llevo un poco a lo micro, digamos, a lo micro me refiero a temas particulares. ¿Cuán perjudicial pensás vos que puede ser para Trump no conseguir éxitos pronto en el frente internacional? Concretamente en Ucrania, que Putin no parece muy dispuesto a aceptar las condiciones de paz que está poniendo Estados Unidos, y también en Medio Oriente, en todos los frentes, ¿no? Digamos, en Gaza, en Yemen. ¿Cuánto pensás que puede perjudicar su imagen y su reputación a nivel internacional y por lo tanto el éxito de todas sus medidas? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que igual corre por canales paralelos. A nivel internacional a mí no me parece que Trump, o sea, sí me parece que Trump puede tener una imagen peor que la que tiene, sí, sí, pero no es una buena imagen la que tiene ahora, digamos, entre sus enemigos y entre sus aliados incluso. Claro. La prioridad del gobierno de Trump, esto es algo que yo vengo diciendo hace bastante porque se notó bastante durante su primera gestión, el eje de Trump, más allá de los enemigos de turno, sobre todo China, que está como ahí en primer lugar, Trump ha hecho una política de enemistarse con sus aliados. Eso es como el eje de su política exterior, es enemistarse con sus aliados. Con México, con Canadá, con Europa. Con Europa, o sea, claro. Con Europa está peleado absolutamente con todo el mundo. No solamente por las tarifas, sino por el rol de los Estados Unidos en los organismos internacionales, por la violación de acuerdos internacionales. Y después a nivel doméstico, yo siempre me pregunto cuánto pesa la política exterior o qué política exterior pesa más en el votante norteamericano. Yo creo que Trump puede alienar a la oposición cada vez más, sí. A los votantes demócratas suele ser a los que más le interesa ciertas cuestiones de política exterior más que al votante republicano. Y yo creo que lo que puede llegar a alienar más a la base del votante de Trump es los efectos sobre cosas de política doméstica, como puede ser los recortes a programas sociales. Más que la inmigración,
el conflicto en Oriente Medio, y por supuesto el aumento de la inflación que está de la mano con este tema de los aranceles. De los aranceles, claro. Es en ese espacio en donde puede perjudicarse la imagen de Trump a nivel doméstico, pero también tiene una base muy leal también, claro, ¿viste? Tiene una base muy leal que, como en otros países del mundo, consideran que es lo que hay que hacer. Claro. Valeria, bueno, agradeciéndote la comunicación, te hacemos la última pregunta que tiene que ver con esto que bueno, lo estuve pensando el otro día, a ver si vos me lo podés aclarar. En cuanto a la política exterior de Trump y claramente su idea de ir contra China, ¿es ahí donde encuentra de cierta manera el apoyo de los demócratas? Es decir, claramente hay diferencias entre ellos en temas como Ucrania, Medio Oriente, obviamente la política doméstica y demás, pero los demócratas, ¿están alineados de cierta manera con esta idea de Trump de ir con todo contra China? Los demócratas en este momento son una gallina sin cabeza. Honestamente te digo, no. Ya no diste el título de la nota. No, sí, son una gallina sin cabeza. O sea, corren para todos lados sin ninguna dirección. Esa es la... Okay. Me parece que los demócratas están muy desarmados. Me parece que no tienen en claro qué intereses tienen que representar en este momento. Ahora lo que más estamos viendo es, por ejemplo, que Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, que son como las figuras más prominentes del ala más progresista del Partido Demócrata, decidieron que no van a seguir con la línea del partido porque claramente los llevó a perder esta elección y que un poco se van a cortar solos, y están haciendo rallies en todo el país que son bastante multitudinarios, hablando sobre todo de la falta de acción del Partido Demócrata ante toda esta situación. Creo que hay una diferencia muy grande entre los representantes que están tratando de dejar contentos a los grandes donantes que tiene el partido y lo que siente la base, que eso se reflejó en la última elección también. Así que, no sé, tenemos que esperar a que el Congreso empiece a sesionar en serio como para ver qué puede llegar a pasar a nivel doméstico, y bueno, y ahí hablaremos de nuevo. O sea, en la agenda de los demócratas, China todavía no está, no es tema principal en este momento. Es un tema. De hecho, Hillary Clinton, no solamente cuando fue candidata, sino cuando era secretaria de Estado. Bueno, Biden también fue duro contra China. Sí, y demás, totalmente. El miedo a la guerra comercial un poco empezó, hace mucho que estamos con este tema. Lo que pasa que sí, como yo les decía antes, hay un approach muy diferente a cómo manejar este conflicto. El approach de los demócratas era como más confrontacional, pero con la idea de llevarlo a la mesa de negociaciones. Claro. El approach de Trump es al ring directo. Involucrar a todo el mundo encima, ¿no? Arrastrar a todo el mundo en esta involucrar a todo el mundo, pero bueno, la verdad es que lo que nosotros estamos viendo es que en muchos casos, excepto en algunos países, ¿no? Pero en muchos casos las amenazas de Trump terminan siendo como un poco vacías en este contexto. Te voy a poner el ejemplo de Brasil. Brasil, cuando Estados Unidos ya no le va a importar más exportar más carne a China por este tema de las barreras arancelarias, China se la va a comprar a Brasil. Claro, ya está. O sea, no. Y China, hace poco salió un funcionario, no sé si es un funcionario o un asesor del gobierno chino, salió a decirle directamente al gobierno norteamericano: China existió durante 5.000 años sin Estados Unidos, lo puede volver a hacer. Sí, es desafiante, China desafía, no se ha quedado en el molde, sino ha redoblado la apuesta, eso también. Claro, pasa que China tiene con qué, eso es lo que me parece que Trump no entiende. Por eso la disputa. Valeria, bueno, muchísimas gracias, nos ayudaste a nosotros, a nuestros oyentes, a entender un poco más lo que piensa Trump y lo que pasa en Estados Unidos, así que te agradecemos mucho y seguramente te molestaremos más adelante para otra entrevista. Dale. Gracias a ustedes, recen mucho este fin de semana. Bueno, gracias. Bueno.